Buenos días. Hoy vamos a ver, continuando con los envases celulósicos, vamos a ver los envases de cartulina. A diferencia de la última clase, donde el PowerPoint se desarrolló en un solo video, lo vamos a repartir en 3 videos para que pueda ser más accesible y menos pesado para verlo y estudiarlo. ¿Sí? Al igual que les he pedido reiteradamente, para comenzar a estudiar y a ver el video, la recomendación es provéanse, busquen todas las cajas que ya deberían haber ido juntando en este tiempo de cuarentena, todas las cajas de cartulina que tengan a mano, ¿sí? Júntenlas todas y ténganlas a mano, y a medida que van avanzando vayan fijándose las características en los materiales que tienen. Es la forma de estudiar tecnología gráfica en general y tecnología gráfica 2 en particular. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces con el primer video, donde vamos a ver el material, específicamente cartulina, sus propiedades y su utilización en la fabricación de envases. En la segunda parte vamos a hablar de los diseños de un tipo particular de envases de cartulina, que son las cajas plegadizas, y el tercer video va a hablar específicamente de su fabricación, y también va a terminar viendo algo de el tema envases Tetrabric, que también se fabrican a partir de cartulina. Empezamos. Muy bien. Ok. Bien, las imágenes que acompañan en esta presentación tienen que ver con la salud y el cuidado, ¿no? Nos estamos cuidando hoy día de la pandemia. Cuando salgamos de la pandemia, o quienes tengan la posibilidad de pasar la cuarentena con sus parejas, ¿sí? Y tengan necesidad de usarlo para prevención, úsenlo. La cartulina. Como vimos, la cartulina se diferenciaba del papel propiamente dicho y del cartón en su grado de flexibilidad, ¿sí? O de rigidez. Era un producto semirrígido o semiflexible. Se fabrica tanto con celulosa cruda, celulosa blanqueada, pasta mecánica, papel reciclado o las cartulinas de mejor calidad con papeles de pasta química, o sea, con pastas químicas. Por lo general suelen ser estucadas en una de las caras para la impresión a color sobre ellas. Generalmente toda cartulina apta para realizar envases va a tener espesores superiores a los 250 micrones, esto es 0,25 milímetros, y gramajes que van a ir desde los 200, 230 a 400, 450 gramos por metro cuadrado. Recordemos que estos valores no son valores normalizados, estos límites, ¿sí? Bien, la cartulina entonces
desde el punto de vista de los envases, es la materia prima para elaborar envases de tipo estuche o cajas, ¿sí? Y displays o contenedores. La clasificación según la cantidad de capas. Vamos a tener materiales simples. Estos materiales simples o monocapa tienen un solo empaste de muy buena calidad. ¿Qué significa? Estamos hablando 100% de pasta pura, pasta química, sin componentes, digamos, de los que veíamos que tenían las pastas o las pastas mecánicas. Son los productos, digamos, como materiales, el material, la cartulina más costosa, ¿sí? Porque tiene todo el material externa e internamente, ¿sí? Es de primera calidad. Se lo suele utilizar en estuchería muy fina, en lo que es cosmética, en lo que es industria tabacalera y también que entraría por ahí dentro, en la parte de perfumería, los perfumes, ¿sí? De primeras marcas, primeras líneas. Los materiales multicapa, en cambio, van a estar constituidos por varios empastes, en donde el empaste superior tiene las características de los materiales simples que hablamos antes y los empastes inferiores o interiores van a ser de menor calidad porque no van a estar ¿sí? expuestos a la vista en el producto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Abarata el material, porque para un mismo gramaje de la cartulina, en simple o en multicapa, ¿sí? La multicapa va a tener mucho menos material de alto costo que las cartulinas simples. Yo hago siempre la comparación entre los muebles de madera sólida y los muebles enchapados en madera. Quienes hayan tenido la oportunidad de la triste experiencia de una inundación en sus casas, van a saber cuál es la diferencia entre un mueble y otro. Si bien externamente los dos se ven muy lindos porque es madera, madera lustrada, barnizada, etc., pero cuando lo agarra el agua, los que son enchapados se hinchan todos y no digo que se destruyen, pero sí pierden las características que tenían antes. En cambio, los de madera sólida, la madera se moja, se podrá hinchar un poquito con el agua, pero una vez seca vuelve a su situación original, ¿no? Bien. Dentro de los multicapas más comunes, que es lo que más se usa por otro lado en la industria de la fabricación de estuches, tenemos los duplex, que son de 2 capas, y los triplex, que son de 3 capas. Generalmente los triplex lo que vamos a tener es que el dorso y el frente son blancos. El frente va a ser encapado, el dorso no. Acá tenemos un esquema de fabricación o de la parte de formación de una cartulina tricapa. Fíjense que tenemos entonces 3 empastes generados por 3 cajas, ¿sí? Donde está el material del empaste y 3 telas formadoras. Todo esto, al estar en húmedo, después cuando pasa por las prensas, las 3 capas se adhieren entre sí, ¿sí? Formando entonces la cartulina. No es necesario adhesivos para mantener pegadas a las 3 capas.
Uno después puede muy cuidadosamente y con un cortante, etcétera, romper una cartulina y puede fijarse y desprender un poquito cada una de las capas como para darse cuenta si es una cartulina dúplex o una cartulina triplex. Ven, acá ya tienen una experiencia a hacer con las cajitas que les pedí para que estudiaran este tema. Características especiales. Bien, cuando hablamos de características especiales, ¿qué estamos diciendo? Bueno, ¿qué le vamos a pedir a las cartulinas para un determinado tipo de producto? Y vamos a empezar a relacionar, como venimos haciendo, características, propiedades con funciones. Entonces, acá tenemos o hablamos de cierto tipo de cartulinas a las cuales les vamos a pedir que tengan superficies muy lisas porque la vamos a emplear para la impresión en hueco grabado, bien para laminarla con aluminio. Por esa razón tiene que ser lisa. Propiedad lisura o alta lisura. Función. En el caso de la impresión en hueco grabado, tiene que ver con funciones de qué tipo? De tipo comunicacionales, ¿sí? Para poder comunicar en hueco grabado. Y laminar con aluminio también. Generalmente el aluminio, ¿se acuerdan? Habíamos visto los laminados aluminizados. Con propiedades de barrera muy encoladas, resistente al agua, a los aceites o grasas. Acá, ¿qué funciones va a cumplir esta cartulina en las cajas? Son las que se usan, por ejemplo, para alimentos, ¿sí? Para alimentos, y si dice resistentes al agua, seguramente estamos hablando de alimentos en situaciones muy húmedas, en las situaciones de frío, ¿sí? En cadena de frío donde hay un alto grado de humedad y de agua, porque su humedad condensada ya es agua. Aceites y grasas, composición de los alimentos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Propiedades de contención, de conservación y de protección también del producto. ¿Sí? Resistentes al moho, lo mismo. En este caso, ¿sí? Tienen fungicidas que lo que va a hacer es impedir que se creen moho. En general, todas las cartulinas vienen con este tipo de tratamiento. No hay una cartulina especialmente formulada resistente al moho. Vienen con este tipo de tratamientos los papeles y las cartulinas. Bien. Extrusables. En este caso se habla de la extrusión de plásticos y otros materiales. Nosotros lo vimos esto creo que fue en papel, en el caso de, por ejemplo, los sobres, que hablamos de los sobres de azúcar o de edulcorante, que vienen, o de sal, que vienen extruidos con plásticos. También las cartulinas pueden ser extrusables con plástico. En este caso el plástico va a generar una propiedad de barrera y esta propiedad de barrera va a influir en qué cosa, en la protección y en la como era en el tiempo, ya estoy divagando, que suele suceder en las clases presenciales, la protección del producto. Ya me voy a acordar y se los voy a decir. Seguimos. Bien. Y conservación. Era ese el término que no me salía. Conservación, que tiene que ver con mantener el producto en buenas condiciones en el tiempo. Cartulinas estucadas, ¿sí? Las cartulinas estucadas. O sea, propiedad que esté estucada, o sea, que tiene un encapado, ¿no? ¿Y para qué es este estucado? ¿Qué función cumple en la caja de cartulina?
va a cumplir una función comunicacional, que va a ser la de poder imprimir, ¿sí?, en alta calidad y en medios tonos los colores sobre la superficie del material. Entonces, en este caso, funciones comunicativas. Cartulina sin estuco, cuando lo que haya que después comunicar o bien no haya impresiones o bien las impresiones sean impresiones pluma sin gran importancia de la calidad de la misma. En este caso va a repercutir en qué cuestión, en económica, en reducir costos. Productos de cartulina, bien. Cartulinas estucadas de reverso café. Reverso café, vamos a hablar, reverso café o reverso gris. O sea que el reverso son cartulinas de tipo dúplex, ¿sí?, cartulinas de 2 capas. Y la parte inferior es no blanqueado. O sea, o viene marrón, por eso café, o gris. Alimentos secos y congelados, ¿no? Las cajas comunes de arroz, cereales, postres, que generalmente los cereales y los postres suelen venir internamente en una bolsa plástica, o sea, el envase primario vendría a ser la bolsita plástica. Y fabricación de estuches en general. Cartulinas estucadas con reverso blanco. Generalmente acá estamos hablando de cartulinas triplex o dúplex, pero con reverso blanco. Acá ya entramos en productos donde me interesa que cuando se acceda internamente al producto, ¿sí?, sea una imagen, o sea, al tener reverso blanco tiene una mejor presentación en ese sentido. No hay otra finalidad, ¿sí?, que el reverso sea blanco. Dar una mayor, una imagen de mayor calidad del producto. Por ejemplo, en cosméticos, productos dentales, medicinales, ¿sí?, donde ahí da una sensación más, entre comillas, sanitaria, lo cual no quiere decir que si es reverso. Y aparte una cosa, en los medicinales, si llega a ser un producto, por ejemplo, jarabes, etcétera, los productos más infantiles, ¿no?, si hay alguna apertura o algo que chorree o manche, sí es importante que se vea, ¿no?, porque entonces ese producto no hay que consumirlo, ¿no? O sea, ahí tenemos una cuestión de seguridad. Cajas de cigarrillos, sí, las cajas de cigarrillos suelen tener reverso blanco o vienen en cartulina simple, una sola capa, o bien en cartulina tricapa de reverso blanco. También los cigarrillos, una apreciación sobre los cigarrillos, el costo del material, del envase, de lo que sea, influye mínimamente en el costo final del cigarrillo, ya que el 80-90% del costo del cigarrillo son impuestos. ¿Sí? Ténganse en cuenta esa cuestión. Y está muy bien que así sea. Apreciación mía. Tapas de libros, ¿sí? Las tapas de libro, ahí tenemos cartulinas que están de ambos lados, ¿sí?, estucadas. Ah, no, perdón, tapas de libros, no, me atrasé. Tapas de libros comunes tienen el reverso blanco, ¿sí?, por la blancura en consonancias con las páginas interiores. Pero de los libros más comunes. Ahora vamos a hablar un poquito de las que son estucadas de ambas caras. Generalmente las cartulinas estucadas de ambas caras, que suelen ser monocapas, o sea, o simples, usadas en la industria gráfica y editorial, por ejemplo en las revistas. ¿Tá? Que ustedes ven que la revista, ¿no?, la tapa y el interior, generalmente las revistas
las tapas pueden ser o bien de papel, de mayor gramaje que el interior, ¿no? Pero siguen siendo papel, 120, 150 gramos, o en algunas revistas, ¿sí?, que tienen mucha cantidad de páginas y entonces ya la tapa tiene que tener determinada consistencia, o sea, determinada rigidez. Ahí entramos en cartulinas. Lo mismo que en los cuadernos, ¿no? En los cuadernos también, generalmente en los cuadernos espiralados, la tapa es de cartulina. Cartulinas sin estuco, reverso café. Perdón, los cuadernos no son cartulina, en general no son estucados de ambas caras. Los cuadernos, las tapas son laminadas, entonces no necesito que sea estucada de ambas caras. Cartulina sin estuco, reverso café, son las más berretas de todas. Se utilizan para envases que no requieren de mayor calidades de impresión. Por ejemplo, cajas de zapatos. Bien. Cartones grises. Bueno, saltamos un poco de cartulinas a cartones, los vamos a nombrar acá. ¿Por qué lo ponemos con las cartulinas? Básicamente porque estamos hablando de un material de una sola capa, en este caso, y porque los diseños generados en cartones grises son muy similares a los de las cajas de cartulina y muy distintos a los de las cajas de corrugado que vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Y lo ponemos acá, no vamos a hacer, va a ser esta la única diapositiva que vamos a ver de cartón gris, pero este año por lo menos le encontré bien los usos del cartón gris, así que modificación 2020 de este PowerPoint. Tenemos que el cartón gris se fabrica básicamente con materiales reciclados. ¿No? O sea, esto es un material bastante económico para la masa de material que tenemos, para los pesos que tenemos. Y tenemos distintas calidades de acuerdo a usos. En el caso de envases, el uso más común son las cajas forradas en papel, o sea, se construyen en cartón y después, una vez armadas, se forran en papel. Supongo que ustedes alguna vez hicieron alguna forrada de caja. De las otras deben haber hecho muchas, pero de cajas sí es más o menos como forrar también las tapas de un libro, ¿no? O sea, ese tipo de trabajo casi manual, se diría. Ahí tenemos un ejemplo. Pueden ser papeles lisos, por ejemplo, los más comunes es papel blanco, papel afiche blanco o papeles afiches color, o bien papeles de tipo fantasía como el que estamos viendo en la foto. Ahí les dejo un link para que vean justamente un catálogo de estas cajas. ¿Bien? Ok. Bueno, ya estamos terminando la primera parte del tema, características relativas a la construcción del envase. Tenemos el gramaje de 230 a 400 gramos por centímetro cuadrado. Ya lo habíamos hablado, los espesores también son variables. Y en cuanto al formato, los formatos de la cartulina, lo primero que tenemos que decir es si vamos a comprar cartulina a pliego o cartulina en bobina. La cartulina a pliego se imprime, después vamos a ver, básicamente en offset, ¿sí? Que es la gran mayoría de las cajas que ustedes van a encontrar ahí, van a andar dando vuelta,
vienen a pliego y se imprimen a pliego. Las cartulinas, los envases Tetra Brick, vienen en bobina, se imprimen en bobina. ¿Sí? Ahí tiene un poco la división. ¿Y en qué se imprimen los Tetra Brick? Van a ver que la gran mayoría se imprime en flexografía. Aunque se puede imprimir en rotograbado, en Argentina todo eso se imprime en flexografía por una cuestión de costos y que no hay una diferencia de calidad que justifique al rotograbado en estos casos. Bien, ustedes ven ahí en los formatos que básicamente el ancho de la cartulina a pliego coincide también con los anchos de las bobinas, ¿no? De los más comunes. Hay empresas donde compran el material en bobina y lo cortan a pliego específicamente para el trabajo que van a realizar, o sea, para ver, en ese sentido, tienen un mayor ahorro tanto de costos en la compra del material como también un menor desperdicio del mismo en el proceso de fabricación. Respecto de la dirección de la fibra, fibra a lo largo o fibra a lo ancho. Justamente la dirección de la fibra es muy importante en el caso de las cartulinas y de los envases de cartulina por dos razones. Una tiene que ver con las resistencias, ¿sí? Las resistencias a la tracción, la rigidez son mayores en la dirección longitudinal, contrariamente a lo que es la resistencia al rasgado. La estabilidad dimensional, que va a tener mucho que ver en la parte de la impresión offset, es mayor en la dirección longitudinal que en la transversal. Y también es muy importante esta cuestión que dice depende de la obtención del máximo y racional aprovechamiento de los atributos del material. Y esto tiene que ver con que estructuralmente el diseño de una caja no es lo mismo si lo hago en forma longitudinal o en forma transversal a la fibra. Y eso lo vamos a ver en el segundo video. La rigidez, cuando una cartulina se dobla, se pliega, las capas exteriores van a intentar, van a recibir una fuerza de tracción, mientras las interiores una fuerza de compresión. La rigidez de un estuche de cartulina va a depender de dos cosas. Por un lado, del material en sí, del gramaje y más específicamente del espesor de la cartulina. Y por otro lado, va a depender del diseño constructivo del estuche. O sea, de la disposición de las paredes y de los ángulos que hay entre las paredes, también va a influir en la rigidez general del envase. Ahora bien, buscando o hablando también de la rigidez y de lo que es el plegado o doblado de la cartulina, recordemos de que aquí, y esto fue un error por defecto, si se quiere, de explicación, en el trabajito, en la actividad que les dimos de operaciones de terminación en distintos productos, cuando hablaban de cajas, algunos empezaron a clasificar el plegado de una caja con la clasificación que habíamos visto del plegado de los cuadernillos de papeles o de los folletos de papel, y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, acá no podemos hablar de plegados paralelos, de plegado en cruz, porque acá el plegado, primeramente, en esos casos el plegado era sucesivo uno tras otro en máquinas plegadoras. Acá no, acá primero, para plegar hay que marcar el material, ¿sí? Eso es lo que va a determinar el plegado, y eso se hace
en una sola vez en el momento del troquelado. Se van a marcar todas las líneas de plegado. Y después, en la parte de armado, es donde se va a producir el plegado en particular. Y no se habla para nada de plegado en paralelo, en cruz, no tiene esa clasificación, no es aplicable a las cajas de cartulina ni a las de cartón corrugado que vamos a ver. Ventajas y atributos de la cartulina. Bueno, de acá de vuelta la cuestión propiedad, función. Impresión fácil y de excelente calidad. ¿Qué función estamos hablando? Comunicacional. Identificación. Muy buen comportamiento en el cortado, trazado, pegado, manipuleo que da sencillez y fluidez a las construcciones de armado y llenado automático del envase. ¿Qué funciones? Construcción del envase, ¿sí? O sea, facilita la construcción de los envases. ¿Y qué otra cosa? Facilita el envasado, las operaciones de envasado. En ese mismo sentido también podríamos decir que va a tener que ver con la manipulación, porque también va a facilitar la manipulación del envase en cuanto a la apertura y acceso al producto que está envasado. ¿Está bien? Digo, para que pensemos esta relación de las propiedades con los envases. Facilidad de ser pegado con todo tipo de adhesivo, acá estamos hablando de vuelta en la parte de construcción. Obtención de envases livianos, pero no obstante sumamente rígidos, autoportantes y de adecuada resistencia al impacto y a la deformación. Acá estamos hablando de propiedades que tienen que ver con la cuestión de propiedades esas que en algún momento, no sé si lo nombramos como de búnker, en cuanto a contención, protección, pero también manipulación, porque el peso es muy importante para manipular el producto y también para el transporte del mismo. El bajo peso facilita esas cosas. Alto grado de compatibilidad con productos alimenticios o medicinales, debido a la asepsia que el proceso de fabricación asegura. Bien, entonces acá estamos hablando de contención, puede contener esos productos, y estamos hablando también de conservación, porque puede conservar esos productos en el tiempo. Y ahora sí, terminando, facilidad de eliminación del envase una vez cumplida su misión. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con estos envases, ¿sí? Cuando ya cumplieron su misión? ¿Qué se puede hacer? Y básicamente se pueden reciclar. O sea, se pueden utilizar como materia prima para la fabricación de cartulina, cartón gris, cartón, o sea, papeles reciclados, cartón corrugado, etc. Pero también, en cuanto a esto, la eliminación, sí es un material que no es contaminante con respecto al medio ambiente, ¿no? La celulosa. Gran adaptabilidad a ser utilizado en combinación con otros materiales. Bueno, acá el caso más claro que tenemos, que lo vamos a ver al final, es el Tetrabric, donde trabaja conjuntamente con plásticos y con aluminio, sea metales. Bajo costo en comparación con el de otros materiales que ofrecen igualdad de características y especialmente de rigidez, como por ejemplo respecto de los plásticos. Bien, y con esto terminamos entonces la primera parte de cartulinas.